Bueno, buenas tardes. Somos bendecidos en esta oportunidad de parte de nuestro Señor y hemos estado disfrutando de esta hermosa adoración, pues, y esperamos que Dios lleve toda gloria y toda honra. Es la intención nuestra siempre que estamos en la presencia de nuestro Dios, ministrando, ya sea una adoración, una alabanza o trayendo una palabra. Así que en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes una palabra muy hermosa, y la misma se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 19 y en el verso 10. Lucas 19:10, y la palabra dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he titulado este mensaje, pues, escenarios de autoridad. Escenarios de autoridad. La Biblia está llena de escenarios, de lugares, de naciones, de reinos, de regiones, muy emblemáticos todos, de montes, de ríos, donde Dios, pues, se movió y donde se movió el hombre. En esta tarde yo quiero hacer alusión a 3 escenarios que son los que nos han acompañado en el transcurso de nuestro devenir en la tierra. El hombre ha transitado, pues, y ha tenido conciencia, noción de que algo ha pasado en otros tiempos. Y obvio, si el hombre está en un escenario hoy, pues es porque los que nos precedieron han estado en escenarios iguales o diferentes, pero han estado en un escenario. Así mismo los seres que Dios ha creado, los que no son humanos, los seres espirituales, ocupan un espacio, un escenario, un lugar en este mundo, pues, que Dios formó. Así que escenario de autoridad. Lo primero que quiero decirles es que para nosotros comprender el escenario en el cual Jesús se movió, no olvidemos que Jesús aparece en un pesebre y por un tiempo estuvo en la tierra, rodeado de gente y de circunstancias, de momentos. Para nosotros comprender el escenario en el cual se movió Jesús en su tiempo, pues nosotros tenemos que comprender algunos aspectos que menciona el libro de Génesis. Si no tenemos conocimiento de lo que dice Génesis, adoleceremos de conocimiento acerca del escenario en el cual se desenvolvió Jesucristo. Así que no apareció nada más Jesucristo allá en el pesebre, no apareció así de una manera circunstancial, sino que cuando Jesús aparece, ya Dios tenía un plan para la vida de Jesús. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito con la venida de Jesús a la tierra. Así que lo que ocurrió en la vida de Jesús no fue un accidente. O sea, Jesús no estuvo aquí por accidente. Y también quiero decirte, pues, que asimismo, de la forma como tú has llegado, tú estás en esta tierra, tú estás en este lugar, yo quiero decirte que tu vida no es producto de un accidente, indistintamente de la manera en que tú hayas llegado, de tus padres, de tu entorno, de tu condición económica, de la situación cualquiera sea ella en la que te hayas visto envuelto desde que naciste. Yo quiero decirte que así mismo como Jesús tenía un propósito al venir a esta tierra, todos los seres humanos que estamos en esta tierra, los que hemos venido desde siempre, hemos venido con un propósito, porque Dios tiene un diseño, Dios tiene un plan, un programa, y el cual debe cumplirse. Eso es lo que registra el libro que leemos, la Biblia.
En el libro de Génesis, en el capítulo 1, allí se habla de creación. En la creación, Dios pone dos cosas muy interesantes en lo que crea. Lo primero es que pone orden, porque cuando Dios se encuentra en la tierra, lo que hay es un desorden. Entonces, lo primero que Dios hace es que pone orden, pero además de poner orden, Dios establece leyes para lo que ordena. Si Dios, dice la Biblia, creó los cielos y la tierra, entonces Dios está poniendo un orden. Si está ordenando la tierra, está poniendo un orden. Si está colocando el agua de los mares y de los océanos en algún depósito, está poniendo un orden. Si Dios está colocando el agua por encima, en las nubes, en el firmamento, en forma de vapor, Dios está poniendo orden. Dice que estaba desordenada, pues Dios vino a poner orden. Y estoy diciendo que en Génesis capítulo 1, Dios está poniendo orden y además está estableciendo leyes para el orden que Él está creando. Por ejemplo, por mencionarle una ley, pues los planetas están siempre equidistantes. Los planetas hacen sus movimientos, ninguno se equivoca. Es una danza sincronizada la que hay en el firmamento. Las aguas en los mares van y vienen. Hay un control en la naturaleza que está establecido por las leyes que Dios pues ha establecido. Así que si no hubiera ley, si Dios no hubiera puesto ley, no habría nada con qué juzgar algo. O sea que la ley permite emitir un juicio. Yo estoy diciendo que si no hubiera una ley, esas leyes que puso Dios, no habría nada, absolutamente nada, con qué juzgar algo. O sea que para juzgar algo debo tener conocimiento de la ley, de alguna ley. Está bien, y no me refiero a la ley que dio Dios a Moisés. Yo estoy hablando del Génesis, el tiempo de la creación, el escenario, el primer escenario con el que nos encontramos en la Escritura. Así que la ley establece un orden. Las leyes están establecidas en la tierra para traer orden. En las naciones sucede igual. Así que donde no hay un orden es porque no hay ley. Donde no hay orden es porque no hay una ley. Estoy diciendo que la ley trae orden. Está bien que la ley trae orden. Así que Dios establece un orden por medio de sus principios de autoridad. Dios demuestra su autoridad, ¿verdad? Cuando manda, cuando ordena en el Génesis, cuando dice que se haga algo y ese algo se hace, Dios está estableciendo su orden por medio, utilizando la autoridad que Él tiene como Dios. Y además, sujeción. Las cosas están sujetas, todo está sujeto bajo su autoridad. Cuando Dios hace ese escenario, Dios coloca allí al hombre, Adán. Y Adán está representando en el Edén toda la humanidad, la que vendría después, la humanidad que Dios creó luego a través de la descendencia del hombre y la mujer que colocó en el Edén. Dios quería proteger a Adán cuando lo colocó en el huerto. Y Dios quería proteger a Eva. Y por esa razón es que Dios les prohibió a ellos comer del árbol del conocimiento. Oiga, el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que en el Edén había un árbol que le permitía a los habitantes del Edén, en este caso a Adán y Eva, probarlo y tener conciencia, tener conocimiento de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. Pero además de eso, ese conocimiento, según dice la Escritura, les traería algo que ellos no sabían lo que era, la muerte. Ellos no sabían lo que era muerte. Ellos habían sido creados para no morir. Entonces hay un concepto que le deja Dios a ellos. Van a conocer el bien, van a conocer el mal, pero van a conocer la muerte. Así que el árbol que está en el huerto representa o representaba a Satanás. Y Satanás es la fuente de la muerte. Recuerden que Dios es el Dios de la vida. Dios no es el Dios de muertos, dice la Biblia. Dios es el Dios de vivos. Pero si en el huerto hay un árbol que produce muerte, su ingestión, saborear su fruto, pues entonces estoy diciendo en esta tarde que el árbol representaba a Satanás, la fuente de la muerte. En Génesis 3 se habla de las
astucia de la serpiente. Génesis 3 habla de la astucia de la serpiente. Y yo te quiero decir que la astucia que utilizó la serpiente le presentó argumentos tergiversados de la verdad. Estoy diciendo que la astucia presentó argumentos tergiversados de la verdad y le ofreció a Eva opciones. ¿Escoges o no escoges? ¿Comes o no comes? Y dice que esa astucia que me presenta opciones me hace ver lo bueno que puede parecer lo malo. Estoy diciendo que la astucia que empleó la serpiente para engañar a Eva le hizo ver a ella lo bueno que podía parecer lo malo. Y entonces eso bueno que descubre ella en lo que es malo, que lo que parecía que era bueno, entonces le abrió los ojos a una realidad. ¿A cuál realidad? Ahora voy. Le hace verdaderamente humanos. No es que no eran humanos, no, es que ahora les abre los sentidos. Ellos tenían una realidad espiritual de todas las cosas y una realidad visible, palpable, tangible de lo que Dios había creado, pero con una óptica espiritual. Ahora dice, le fueron abiertos los ojos, y esa fue la oferta, la oferta que les presentó Satanás, y le dice, y cuando sus ojos sean abiertos, y cuando ustedes conozcan el bien y el mal, pues ustedes van a ser como Dios, conociendo todo eso. El árbol se hizo bueno. El árbol que estaba allí se hizo bueno. Y dice la Biblia que se hizo agradable para comer ante los ojos de Eva. Se hizo bueno y se hizo agradable para comer ante los ojos de Eva. Como Eva lo tiene al frente, lo vio agradable y lo vio bueno. El árbol prohibido se vuelve deseable. O sea que el árbol que está allí es como que si estuviera, no sé, coqueteándole a Eva, y se vuelve deseable para alcanzar sabiduría. Y ese más o menos es parte del escenario que estoy describiendo para que entendamos acerca de los principios de autoridad en esos distintos escenarios. Así que la astucia de la cual estoy hablando, que dice que la serpiente era más astuta que todos los animales en el huerto. La astucia te lleva a ver lo que es malo, lo que trae muerte, te hace ver que eso es bueno. Estoy repitiendo esto, sí. La astucia te hace ver lo malo como bueno y te hace ver lo que trae bueno, lo que trae muerte, como que si eso fuera bueno. Te hace ver lo que es agradable, lo que es deseable, y eso te abre los ojos. Y además de eso, la Biblia dice que eso te hace ver algo que no había visto Adán y Eva, y es que te hacen ver que estás desnudo. Y dice que la desnudez hace que nos escondamos. Lo primero que hicieron ellos fue esconderse de la presencia del Señor. Cuando se está desnudo, hay ese miedo de yo no quiero que Dios me vea mi desnudez. Y además les dio miedo cuando escucharon la voz. O sea que cuando el hombre estuvo desnudo, tuvo miedo. No quería escuchar la voz de Dios, no quería ver a Dios, no quería tener un encuentro con Dios, porque dijo Adán, cuando Dios le pregunta, él dice, oí tu voz en el huerto, y entonces yo tuve miedo, y como tuve miedo, yo me escondí. Estoy hablando del escenario en el cual estaba desenvolviéndose la vida de Adán y Eva. Así que el veneno que inoculó la serpiente en Adán y Eva fue la desobediencia. Lo registra la Biblia. Fue la desobediencia. El veneno principal fue la desobediencia. Y cuando Adán peca, la desobediencia a Adán le trae muerte. A Adán y a Eva le trae muerte. Entonces Adán y Eva pierden algo que Dios les había entregado cuando los puso en el huerto. Pierden el poder que Dios les había entregado. Dice que Dios les había entregado poder. Pierden el dominio que Dios les había entregado. Pierden el gobierno que Dios les entregó. Y pierden la autoridad. Pero falta más. Cuando nosotros leemos Génesis 1:26, dice que ellos pierden todo el poder, ¿verdad? Sobre todo, pierden todo el poder que tenían sobre la tierra. Dice que Dios les dio poder sobre todo animal y sobre toda la tierra. O sea que Adán y Eva lo perdieron todo por la desobediencia. Así que en la Biblia dice que así como por la desobediencia de un hombre, Adán, ¿verdad?
los muchos fueron constituidos pecadores, no diré la otra parte del texto. Solo quiero decir que por Adán todos los seres humanos hemos sido constituidos pecadores. Ahora, el pecado nos trajo algo. Adán perdió algo que tenía. Adán era inmortal. Adán no fue diseñado para morir, pero entonces Adán se perdió la inmortalidad. Adán perdió las capacidades del espíritu humano, y las capacidades son morales, son espirituales, son intelectuales, y Adán quedó entonces, dice la Escritura, bajo el dominio de la muerte. O sea que lo que le trajo a Adán, la desobediencia, el premio, la consecuencia de su desobediencia fue la muerte, perder la relación, el contacto con Dios. Así que la muerte entra en la historia, algo que no existía, algo de lo que nunca se hablaba, algo de lo que no se habló jamás. Solo lo conocía el diablo. Solo lo conocía el diablo. La muerte entra en la historia por la puerta de la desobediencia. Cuando se abrió la puerta de la desobediencia, que Adán y Eva entraron por allí, guiados por la serpiente, entonces ellos encontraron la muerte. Ahí comienza la fase más difícil en el escenario de la vida de Adán y Eva. Yo estoy diciendo que entró la muerte, y esta muerte separa el espíritu del hombre de su cuerpo. Esa fue la muerte que consiguió Adán. Óigame, la muerte separa el espíritu del hombre del cuerpo físico. Del cuerpo físico. Y esa es la muerte que todos veremos, porque dice la Escritura, Romanos, creo que 3:23, está establecido para los hombres morir una sola vez. Cuando mueres, pierdes el cuerpo físico y tu espíritu pues sale. Génesis 3:19 dice que Dios había dicho: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. O sea que el juicio que Dios está, la sentencia que Dios está dando sobre Adán, dice: hasta que vuelvas a la tierra. O sea, vas a morir ahora pues por tu desobediencia, pues porque polvo eres, o del polvo fuiste formado, y al polvo tú tendrás. O sea que Dios está dictando sentencia, juzgando el acto de desobediencia de Adán y Eva. La muerte del cuerpo termina con la vida de los descendientes de Adán. O sea que en Adán todos estamos muertos. Biológicamente, nuestro cuerpo irá a la tumba y se descompondrá, y el espíritu nuestro pues saldrá. Además de eso, de esa muerte física, Adán experimentó la muerte espiritual. Y la muerte física, estoy diciendo que es cuando el espíritu se separa del cuerpo físico, pero la muerte espiritual es cuando el espíritu de Dios se separa del espíritu del hombre. Entonces hay una separación, un distanciamiento. El hombre queda solamente como carne en la tierra, con su espíritu, con su carne y con su alma. Antes tenía al Espíritu de Dios, quien le daba la vida eterna. Dije al principio que Adán no fue hecho para morir. Así que la desobediencia da a luz algo que nos perturba a nosotros hoy. La desobediencia da a luz el pecado. Y el pecado, dice la Biblia, pues da a luz, engendra y produce muerte. La desobediencia entonces me hace pecador. Y pues el pecado, dice, la paga del pecado es la muerte, es la sentencia. En Romanos 5:18 dice la palabra: así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. Yo quiero decir que el escenario en el cual vivió Adán, después que Dios le puso en el huerto, fue transformándose. Adán, de ser perfecto y tener el dominio absoluto de toda la creación que Dios había hecho en la tierra, entonces ahora viene a ser una persona imperfecta, divorciada de Dios, separada de Dios, aislada de Dios. Adán y Eva no estaban sujetos al tiempo. Era eternidad. El Edén, en el Edén había eternidad, pero cuando Adán peca, entonces comienza el tiempo en la historia de la humanidad. Ellos no estaban sujetos al tiempo porque eso no existía. Así que antes de pecar no había tiempo, y el tiempo comienza con el pecado. El pecado trae tiempo, y como no había pecado, pues tampoco había corrupción del cuerpo. O sea que si no hay pecado, no hay muerte. Y si no hay muerte, pues el cuerpo no se corrompe. Esos eran los beneficios que tenía Adán en el Edén. Así que lo inmortal que Dios había hecho, oiga, lo inmortal que Dios había hecho al hombre inmortal, pues ese hombre se hace mortal. Se hace mortal. O sea que ahora el hombre va a conocer lo que es la muerte. Romanos 5:12 dice que el pecado entró, lo he dicho ya,
entró en el mundo por un hombre. O sea, el pecado entró por un hombre, me trajo la muerte. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Que por el pecado de la muerte, asimismo la muerte pasó a todos los hombres. O sea que usted y yo estamos destinados para morir porque somos unos pecadores. A Adán, el hombre del cual hablamos en este escenario, le entregó a Satanás la autoridad que Dios le había dado por su desobediencia a través del pecado. O sea que Adán lo perdió todo. Adán lo perdió todo. De hecho, lo perdió todo, que Dios lo sacó del huerto y lo mandó fuera del huerto y colocó en el huerto una espada flameante en llamas para proteger el huerto de alguna incursión de, qué sé yo, de cualquier ser pues, de los que Dios había creado. Génesis 1:28, hablando de la autoridad que tenía Adán, dice así, que Dios lo bendijo y les dijo, fructificad, y les dijo, multiplicaos, le dijo, llenen la tierra. Tenían autoridad para llenar la tierra. Dice, sometan la tierra, someterla. No sé si usted está entendiendo cuando Jesús dijo, cualquiera que le dijera a ese monte, muévete, es someter la tierra. Cuando Jesús está en la barca, no sé si recuerda que estaba con los discípulos en la barca, que tuvieron miedo y el maestro estaba dormido y ellos, no ves que perecemos, y Jesús se paró y calmó los vientos. Esa labor, ese milagro, eso que hizo Jesús, podía hacerlo cualquier hombre de esos hombres que Dios había creado en el Edén. Eso lo podía haber hecho Adán. Así que, entre otras características o virtudes o beneficios que Dios depositó en Adán, estaba ejercer potestad sobre los peces del mar. O sea que tenía poder Adán sobre los peces del mar. No sé si usted recordará, si habrá leído la Biblia, que Dios le dijo a Adán que le ponga nombre a todos los animales que él había creado. Ahora imagínese a Adán poniéndole nombre a los animales que están en las profundidades marinas, en lo profundo del mar. ¿Cómo llegar hasta la profundidad del mar para nombrar los animales que allá habitan? Entonces Adán tenía un poder sobrenatural. Adán podía estar allá abajo. Estoy hablando de que Dios hizo un hombre inmortal, y de hecho estoy diciendo que Dios hizo a un hombre a su imagen y a su semejanza. Él había hecho un ser para vivir eternamente aquí en la tierra. Dice más, que te doy toda potestad para que tú le ejerzas sobre las aves de los cielos. Imagínense a Adán persiguiendo a un ave del cielo para tomarla y para ponerle un nombre. Y la Biblia dice que el nombre que le ponía era el nombre que de acuerdo a su rasgo, a su oiga, utilicé una expresión al principio. El nombre que Adán le puso a los animales es el nombre que tienen. Y dice que el nombre que le iba a poner tenía que involucrar su propósito. El propósito, el nombre da propósito y da destino. Y dice que Dios le dijo, tú vas a dominar, a someter, tienes poder sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oiga, el poder de Adán era tremendo. Todo eso lo perdió Adán en el huerto con el pecado. Poder, autoridad, dominio, señorío. Era un ser sobrenatural. Así que Satanás usurpa el gobierno de Adán. Porque cuando Dios lo puso en el huerto para que gobierne, sojuzga, gobierna, reina, señorea aquí en la tierra. ¿Está bien? Entonces eso lo gana Satanás. El gobierno de Adán, ejercer el gobierno en la tierra, en el mundo, lo usurpa Satanás. Y en el principio había armonía en todo, absolutamente todo, antes de que ocurriera la caída de Adán. Ahora el caos, nuestros ojos son testigos de cómo la caída ha afectado pues al mundo, a la tierra, a la naturaleza. Estamos hablando un poco del hombre. Yo estoy diciendo que Adán, el hombre que Dios creó, era un ser especial. Cuando Dios dice hagámoslo a nuestra imagen, no estoy diciendo que le puso carne, la carne de Dios, porque Dios no tiene carne, ojos de Dios, porque Dios no, es que Dios no es tangible, no es palpable, Dios no se puede tocar, Dios es espíritu. Está bien, entonces, pero Dios dijo, vamos a hacerlo a nuestra imagen. O sea, yo estoy diciendo que Adán tenía un poder sobrenatural sobre él, dentro de él, para hacer lo que Dios quería que él hiciera.
Así que hemos hablado un poco del hombre, pero cuando hablamos de Dios y de su existencia, debemos entender que Dios es eterno. La eternidad es el lugar donde Dios habita, dice la Biblia. Tú habitas en eternidad. Pero la eternidad quiere decir, estuve indagando en el lenguaje de los hebreos, y la eternidad quiere decir aquello que continúa y que no tiene fecha de expiración. Significa que no se vence, no hay caducidad para lo eterno y que es para siempre. Eso es lo que dice la lengua de los hebreos. Lo eterno no puede ser medido con el tiempo. Estoy hablando ahora en este segmento de Dios, porque he venido hablando del hombre, que el hombre, cuando el hombre peca, entra el tiempo en la vida del hombre, pero Dios sigue siendo eterno y Dios entra en el tiempo del hombre para corregir todos los males que el hombre ha hecho. Vamos a Isaías 14:2. Isaías 14:2. Yo estoy hablando de los escenarios de autoridad. Y estoy diciendo que Adán tenía toda la autoridad cedida por Dios para gobernar a toda la creación en la tierra. Cuando Dios creó a Lucifer, Lucero, que es su nombre, o Luzbel, significa el que brilla. Cuando Dios lo crea con un propósito. El propósito de Luzbel era brillar. Él brillaba y su nombre se identificaba con su naturaleza. Porque la Escritura dice que Luzbel tenía en su cuerpo piedras preciosas que alumbraban de acuerdo a los sonidos. No quiero hablar de eso, pero lo que quiero decir es que Dios le depositó un propósito a Luzbel cuando lo creó con un propósito, con una razón, había un motivo. Así que ese nombre, el nombre Luzbel, se encontraba en el carácter de Luzbel. Luzbel, luz, ¿verdad? Su propósito estaba en su nombre y su destino estaba en su nombre. Y por eso en la Biblia encontramos que Dios utiliza el nombre para marcar el propósito y para marcar el destino de alguien. Si usted se recuerda, Dios le cambió el nombre a Abraham, a Sara, Dios le cambió el nombre a Pedro, a Pablo, etc. O sea que Dios sabe, Dios entiende, Él es soberano, Él es sabio, el significado de los nombres. Así que estoy diciendo que cuando Dios hace a Luzbel, le asigna un propósito de acuerdo al nombre que le ha puesto. Ezequiel 28 me habla de eso. Ezequiel 28 dice más o menos uno de los rasgos de la autoridad, de las características que tenía el ser al que Dios creó. Dice Ezequiel 28, la Biblia dice que era perfecto, o sea que Luzbel era perfecto, Lucero era perfecto. Dice que estaba lleno de hermosura, de sabiduría. Dice que era un querubín grande y que era un querubín protector, ungido, y Dios lo puso en el Monte Santo, dice la Biblia, en medio de piedras de fuego. Cuando usted se encuentre con el arca, usted se dará cuenta que en el arca del pacto había dos querubines con las alas extendidas hacia el frente, protegiendo. Querubín protector, me estoy refiriendo que querubín, Luzbel era un querubín protector. Ezequiel 28:15 dice, eras perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. O sea que Dios está hablando de otro ser que tiene autoridad. Ya hablamos de un hombre a quien Dios crea que tiene autoridad, ¿verdad?, en la tierra. Y ahora estoy hablando de un ser a quien Dios creó que tiene autoridad en el cielo. Estoy hablando de escenarios de autoridad. Y entonces dice, eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad o iniquidad. O sea que la iniquidad no se sabe de dónde viene. Voy a explicarlo, voy a decirlo mejor como lo dice la Biblia. La iniquidad es un misterio. ¿Qué será la iniquidad? Eso lo dice 2 de Tesalonicenses 2:7. Dice, la iniquidad es un misterio. Un misterio es algo que está escondido. O sea que cualquiera que de repente se atreva a explicar lo que es la iniquidad, a desglosar eso, se va a encontrar con que es un misterio. Y yo no estoy diciendo que no se pueda saber, en la Biblia habla de eso. Leí esta mañana algo que dice que la iniquidad es la que da a luz el pecado. O
O sea que la iniquidad es como un germen, es como un virus que se mete. En el Edén se metió algo en Adán, porque ¿cuál fue el pecado de Adán? No fue adúltero, no dijo vulgaridades, no peleó con nadie, no ofendió a nadie. Adán estaba ahí muy tranquilo, comió y ya, soy pecador. No sé, algo hubo allí que no tenía que ver con la naturaleza del ser que Dios creó. Estoy diciendo entonces que la iniquidad es un misterio. Y ese misterio fue el que estuvo presente en la vida de Lucifer. Si nosotros comprendemos lo que la iniquidad significa, oiga, si comprendemos lo que la iniquidad significa, si seguimos los pasos de Luzbel, de Lucifer, entonces eso será muy importante para nosotros, porque por la iniquidad fue que Luzbel perdió su asignación. Por la iniquidad fue que Luzbel perdió su propósito. Así que por la iniquidad, Luzbel se transformó en el Satán, según los hebreos. Se transformó en el Satán. Y Satán es el que acusa. Satán es el que acusa a la gente. Cambió su propósito. El nombre se le cambia, ya no es el querubín de luz, sino que ahora es el querubín que acusa a los, dice la Biblia, más adelante cuando lo leemos, a los hijos de Dios. Así que iniquidad quiere decir que estás torcido, que te has pervertido, que estás distorsionado moralmente, que no eres recto y que no eres justo. Y como eso apareció de repente en la vida de Luzbel, pues entonces su iniquidad le quitó su propósito. Así que Dios dice, eres perfecto hasta que te convertiste en un ser distorsionado, le dice Dios a Luzbel. Tú eras perfecto hasta que te convertiste en un ser distorsionado moralmente, hasta que te torciste y hasta que te pervertiste. Quiere decir torcido, pervertido, distorsionado, que no eres recto y que no eres justo. Puede ser otra cosa, puede ser mucho más. Recuerden que estoy diciendo que la iniquidad es un misterio y que definirlo no puede ser nada fácil en el caso para mí, pues. Ahora, antes de que todo eso fue sellado en Lucifer, ¿verdad? Que era un portador de luz, y que su nombre le indicaba que él era un portador de luz, y él demostraba en su presencia que él era un portador de luz. Antes de la caída, antes de su rebeldía, antes de su rebelión. Estoy diciendo entonces que Dios tiene, la historia, los otros seres con quienes se encontró, le cambiaron el nombre y le pusieron entonces el Satán. Voy a decirte algo y creo que responderé a la pregunta de alguien que me la hizo. Alguien me preguntó, en 2 ocasiones me han preguntado, que por qué Satanás no se salva. Porque Dios no le permite a Satanás salvarse si le permitió a hombre, con todo lo que ha hecho, salvarse. Bueno, Satanás no puede alterar su destino, porque es que ya su destino está escrito. Cuando leemos Apocalipsis nos damos cuenta que ya él ha sido sentenciado, que ha sido juzgado y que solamente está esperando el tiempo de la condena. Estoy diciendo que Satanás no puede alterar su destino ni su naturaleza. Su destino va ceñido a lo que Satanás es. Satanás es dice la Biblia, mentiroso, padre de mentira, engañador, acusador. Después se convertirá en diablo, que es otro título que le asigna la Escritura. Estoy diciendo entonces que él conoce las Escrituras. El Satán, digo yo porque me gusta eso. Él conoce las Escrituras, él sabe cuál es su destino y él sabe de dónde él viene. Y en ningún momento en toda la historia, en todos los escenarios bíblicos, en ningún momento el Satán ha querido arrepentirse. Más bien cada vez se hace más malo, cada vez descubre la manera de hacer más daño. Cuando vas a Apocalipsis te das cuenta que dice la Biblia que se paró frente a Israel para evitar el nacimiento del Mesías, y persiguió a la mujer por el desierto,
esa es otra cosa, pero lo que te quiero decir es que su maldad es demasiado grande. Y estoy diciendo entonces, él no puede alterar su destino. Ya eso está escrito. Su juicio ha sido decretado cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Así que cuando la iniquidad se encontró con Satanás, entonces con Luzbel, entonces él fue removido de su cargo. Ahora él quedó sin nada en el reino de Dios. Él tenía que ser un reino para él. Él tenía, en su corazón había, el deseo era ser rey. En su corazón lo que había era ser semejante a Dios. En su corazón solamente estaba el deseo de sentarse en el trono de Dios. Eso lo dice la Biblia. Y entonces pues él, cuando fue sacado de la presencia de Dios, a eso fue que se dedicó, buscando un mundo donde habitar y buscando a alguien a quien arrebatarle lo que Dios le estaba entregando. Así que Adán no sabía eso de este Satán hasta que lo encontró en el huerto, hasta que se encontró con él. Yo dije al principio que Dios puso su imagen en Adán. Y buscando en los manuscritos de los hebreos, algunos que he podido encontrar, dice que la imagen es una figura de una persona o de una cosa. Es una representación visual de algo, de alguien. Dice que es la figura o la representación, es una copia, es una imitación. Y el ejemplo que traigo a la luz es como una fotografía. Una fotografía es una imagen, si es tuya, pues una imagen tuya. Una fotografía es una imagen. Una sombra es una imagen. Y los judíos definen entonces que la imagen de Adán, dicen ellos que entonces Adán era la sombra de Dios. Cuando aparecía Adán, pues apareciera la sombra de Dios, pues no tenía rostro, no tenía carne, era algo invisible. Entonces el hombre del Edén era la imagen de Dios, era la sombra de Dios en el Edén. Así que cuando Dios hace a Adán y dice que lo va a hacer a su imagen y semejanza, todo lo espiritual lo coloca. Todo lo espiritual lo coloca. Eso lo dice Corintios, 2 Corintios 3:18. Todo lo espiritual lo coloca en el hombre. Dice el apóstol Pablo, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. La gloria. ¿Reflejamos en el espejo qué? ¿Mi rostro? No. ¿Qué reflejamos en el espejo? La gloria del Señor. Dice, somos transformados a su imagen. Es la gloria, no es el ojo azul o el ojo verde o la cicatriz o las arrugas, lo que vemos en el espejo cuando vemos la gloria de Dios, dice Pablo, reflejamos es la gloria de Dios. Y dice, por la acción del Señor que es su Espíritu. O sea que el Espíritu de Dios hace que en nosotros lo que se ve es la gloria de Dios. Colosenses 1:15 dice, el Hijo, el cual es la imagen del Dios invisible, es la imagen del Espíritu y no de la carne. Cuando Jesús aparece un hombre carne y hueso, y Dios no es eso. Ese fue el cuerpo que Dios buscó para poder vivir. Dice la Biblia, así, dice, en él habitó, alguien vino y moró en ese cuerpo. Dice, en él habitó la plenitud de la deidad de Dios. O sea que Dios habitó en Cristo. El templo que Dios utilizó para venir a nacer fue el cuerpo de un hombre, el cuerpo de Jesús. O sea, por eso que dice, se hizo carne y habitó entre nosotros, pero la carne, pero lo que Jesús hacía, no sé si usted recordará que la gente le decía, los líderes de la época, tú haces esto en nombre de Belcebú, tú tienes demonios, porque estaba haciendo cosas tremendas Jesús que ningún otro hombre había hecho en ese tiempo. Entonces, cuando Dios crea al hombre, allí había un escenario, y cuando Dios crea a Luzbel, ahí hay un escenario. Así que el hombre fue hecho, dice la Biblia, fue hecho un poco menor que los ángeles. Eso está en el Salmo capítulo 8 y verso 5. Y el verso 6 dice, el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. Pero dice, y Dios coronó al hombre de gloria, no coronó a los ángeles. Vea, coronó al hombre de gloria y además le dio honra. ¿A quién? Al hombre, no a los ángeles. Y el verso 6 dice, lo hiciste señorear, o sea, era el Señor. Dice, sobre las obras de tus manos. Yo lo que quiero hacer ver es que Adán tenía toda la autoridad en las cosas que Dios había creado aquí en la tierra. Dice, todo lo puso debajo de sus pies. Entonces, yo estoy diciendo es que el escenario de Adán, el escenario de autoridad de Adán no tenía límites. No tenía límites. Igualmente el escenario de autoridad de Luzbel. Eran dos seres distintos y tenían poderes distintos
y cada uno habitaba en lugares distintos. Pero había, estoy diciendo, lo dije hace rato, que Luzbel estaba buscando un lugar donde habitar, donde establecer un reino. Así que Dios le dio todo ese poder al primer Adán. No sé si usted recuerda que Pablo dice que el primer Adán, y habla después del postrer Adán. O sea que hubo un primer Adán que fue hecho a la perfección para vivir eternamente aquí en la tierra. Así que antes de la caída, el diablo no podía, oiga lo que voy a decir, antes de la caída, el diablo no podía tomar la tierra. No podía tomar la tierra. Y vino a alguien, porque el diablo miró la tierra, vino a alguien que tenía el poder en esa dimensión. Vino a alguien que tenía el poder sobre la tierra. O sea que Satán no fue donde Dios para pedirle la tierra. Él vino a la tierra y negoció la tierra con Adán y Eva. Así que Adán pecó, legalizó, estoy diciendo eso, el gobierno de Satanás aquí en la tierra. Estoy hablando, no olvide, escenarios de autoridad. Adán le da, cede, otorga, entrega toda su autoridad de su escenario, que es la tierra, se la entrega a Satanás. Lo hizo legal. Así que Satanás obtuvo un poder que antes no tenía. Porque Satanás tenía poder en otras esferas, pero ahora tiene un poder que no tenía, que es poder sobre la tierra, poder sobre los mares, poder sobre las aguas, poder sobre el hombre que Dios había creado. Entonces él era, ya verá usted quién era cuando hasta Jesús lo dice, la autoridad, el dominio, el señorío que tenía Adán, lo conquistó Satanás. Por eso, en 2 Corintios 4:4, la Biblia le llama el Dios de este mundo. O sea que Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, según el apóstol Pablo. El Dios de este mundo, la máxima autoridad de este mundo. Y luego dice Juan 16:11, que Jesús dijo, el príncipe de este mundo. Jesús le llama el príncipe de este mundo. Es un príncipe, un ser de autoridad. Y Jesús le dice en Juan, 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea que se dio a Adán los privilegios que Dios le había entregado. Pero Juan 12:31 dice que Jesús dijo así. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Dijo, voy a juzgar este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea que Jesús vino a echar fuera al príncipe de este mundo. Dice, lo voy a juzgar, y lo voy a echar fuera al príncipe de este mundo. En Juan 14:30 dice que Jesús, antes de ir a la cruz, dijo, ya no hablaré mucho con vosotros. No voy a hablar mucho porque el príncipe de este mundo viene y él nada tiene que ver conmigo. O sea que yo estoy buscando esta cita bíblica para que nosotros veamos que Adán perdió el dominio por la desobediencia. Así que cuando ese es el escenario de Adán y el escenario de Luzbel. Pero ahora veamos el escenario de Jesucristo. Jesucristo. Hay una diferencia muy grande entre la batalla de Jesús y nuestra batalla. Hay una diferencia muy grande. Y es que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, él lidió con el diablo, mientras que el diablo estaba legal en la tierra. Voy a repetir eso. Cuando el diablo estaba legal en la tierra, que se le había cedido todo el poder sobre la tierra, en ese escenario de autoridad es que viene Jesús. De hecho, cuando Jesús nace, lo primero que cuando Jesús está en el vientre de la mujer, lo primero que hace el Satán, el diablo, es un censo. Y tuvo que huir. María y José tuvieron que huir para que Jesús naciera, para cumplir la profecía en otro lugar. Y después de eso quiso matarlo todo el tiempo, quiso quitarlo del camino, porque él era quien tenía la autoridad. Y Jesús estuvo hasta los 30 años, no de incógnito, sino estaba en el escenario de la autoridad y vio el mundo, vio la autoridad de los fariseos, los sacerdotes, lo que hacía el hombre, se dio cuenta. Oiga, pero Jesús nunca echó un demonio durante esos 30 años. No sé si usted se ha dado cuenta que Jesús, en 30 años que tuvo en la tierra, antes de comenzar su ministerio, me refiero, él no echó a los 29 años no echó fuera un demonio. Él no hizo nada de eso, él no se enfrentó
con los poderes que gobernaban la tierra. Cuando él fue investido de autoridad, entonces comienza su ministerio. Mateo 4:5 dice que después que Jesús fue bautizado, dice el diablo, Mateo 4:5, el diablo le dice a Jesús en el desierto. La segunda tentación, la primera tentación lo tentó en la carne, en su necesidad primaria de alimentación. Y la segunda tentación, la tentación está en el espíritu. Dice que le dijo, después que lo llevó a la santa ciudad, oiga, lo lleva a la santa ciudad, el espíritu lo lleva al desierto, oiga lo que voy a decir, el espíritu lo lleva al desierto, pero para ser tentado por el diablo, pero el diablo lo lleva. Jesús no lleva al diablo. Yo estoy diciendo que hay una esfera de autoridad, y no es que Jesús no tenga autoridad, pero la autoridad es el diablo, es el príncipe y es el Dios de este mundo y el Dios de este siglo. Y Jesús está llegando al reino del diablo, de Satanás, a su jurisdicción. El espíritu lo lleva al desierto, pero Satanás, el diablo, lo lleva del desierto. ¿Cómo? De una manera milagrosa, porque estás en el desierto y de repente apareces en la ciudad santa. Algo automático inmediatamente. Y dice, y lo puso sobre el pináculo del templo. Lo puso. Jesús no se puso él. Jesús no subió. No, el diablo lo puso. Estoy hablando de escenarios de autoridad. Está bien, el verso 6 dice, y le dijo, si tú eres hijo de Dios, le está diciendo eso, porque el diablo escuchó cuando Juan el Bautista lo bautizó, que vino el Espíritu Santo y se oyó una voz desde los cielos que decía, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Entonces el diablo sabe eso, porque eso está sucediendo en el escenario de autoridad del diablo, en su espacio, en su ámbito, en el lugar donde él gobierna, donde él reina, donde él es Dios, donde él es príncipe, donde él tiene autoridad. Y entonces el diablo oye a Juan el Bautista decir, él es, y lo bautiza. Y entonces el diablo ve que desciende sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma y escucha una voz que dice, este es mi hijo amado. Y entonces el diablo lo lleva al pináculo del templo y le dice, si tú eres hijo de Dios. Yo escuché algo así, yo escuché que te dijeron que tú eras el hijo de Dios, yo escuché eso, pero si tú eres, tírate abajo, porque está escrito, conozco la Biblia, eso yo lo conozco, yo lo he leído, yo lo sé, está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra. ¿Ah? Estoy hablando de principios, de escenarios de autoridad. Así que fue trasladado por el diablo, no lo trasladó el Espíritu, por el diablo no se trasladó, él mismo no caminó. Dice, antes estaban en el desierto y ahora están en la santa ciudad, en la parte más alta del templo. ¿Cómo fue que lo llevó? Yo no sé cómo lo llevó, pero el diablo tiene poder. Es que dice que no tiene poder, claro que tiene poder. Lo vemos en Apocalipsis, todo lo que hace el anticristo, el falso profeta, el dragón, el mal que viene sobre la tierra, la tribulación grande, la batalla de Gog y Magog, tiene su poder. Así que el texto que leí para comenzar decía que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso no puede ser tan fácil. Así que porque Jesús vino acá a la tierra, ¿verdad? Jesús vino acá a la tierra y fue al desierto, el diablo en todos esos lugares era legal. Él tenía dominio de todo eso. Y la prueba que le puso el diablo a Jesús fue una prueba espiritual. Ahora voy. Le dice, tírate. Y Jesús le recuerda al diablo, cuando lo ve, porque están cerca ambos, y le dice así, no tentarás. No tientes, dice el original, no tientes al Señor tu Dios. Voy a explicarlo como lo veo yo. Así que Jesús le está diciendo, yo era tu Dios y tú me estabas adorando cuando yo estaba en el trono. Tú me adorabas a mí cuando yo estaba en el trono. Así que no sé por qué estás confundido. Tú me conoces. Tú sabes que te estoy diciendo, no tientes al Señor tu Dios. Yo era tu Dios todo el tiempo. No te confundas. A mí no me impresiona
todo lo que tú tienes y todo lo que tú haces y todo lo que has alcanzado. Dice, yo soy el mismo a quien tú te revelaste. ¿Recuerdas que te revelaste? Yo estoy aquí. Ahora he venido en carne, pero ahora estoy aquí en la tierra. Y le recuerda, no tentarás al Señor tu Dios, le dice. Es un diálogo que tiene con el enemigo. Es una tentación espiritual. El Mateo 4:8 dice, el diablo lo llevó otra vez. O sea, Jesús no fue, sino que dice, el diablo lo llevó nuevamente a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le mostró la gloria de los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adoras. Todo te lo daré si tú postrado me adoras. Yo pregunto, ¿quién puso todos esos reinos bajo la posesión de Satanás? ¿Quién le entregó todos esos reinos a Satanás? Entonces, Adán. Adán cedió todo lo que Dios le había entregado a Satán, y Satán es el dueño absoluto de todo. Dios sigue siendo Dios, pero hay una legalidad y un principio de autoridad, y si Adán lo entregó, pues. Así que Jesús no reprendió al diablo, que es lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros porque somos pentecostales, ¿verdad? El Señor te reprenda. No, Jesús no reprendió al diablo. Jesús no le dijo que se fuera, sino que Jesús sabía que Adán lo había perdido todo tras ser engañado por Satanás. O sea que Jesús sabía eso. Jesús se sabía la historia. Jesús estuvo en el escenario de Adán y Jesús estaba en el escenario de Luzbel, y ahora Jesús está en el escenario de Luzbel una vez más. ¿Está bien? Así que en la tierra nadie, absolutamente nadie podía echar fuera un demonio. ¿Por qué? Porque es que los demonios estaban legales, estaban en su casa. Usted oyó lo que dije. Yo estoy diciendo que en la tierra nadie tenía poder para echar un demonio, porque el demonio estaba legalizado aquí en la tierra. Vamos a Lucas capítulo 4 y verso 33. En Lucas 4:33 dice que Jesús estaba en la sinagoga y un demonio lo retó. Un demonio retó a Jesús. Oiga, el demonio está en la sinagoga. Y la sinagoga es el templo, la casa de Dios, la que Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Dice que en ese lugar estaba un demonio. Dice, el demonio lo retó, estaba en la sinagoga, en un hombre, metido en un hombre. Tenía un espíritu inmundo, un espíritu de demonio, dice, inmundo, impuro. Y le dijo, a gran voz se puso de pie y gritó delante de toda la gente que estaba en el templo. El verso 34, déjanos, le dice, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Luego dice, ¿has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, le dice, el Santo de Dios. Yo te conozco. Eso está escrito allí en el verso 34 de Lucas capítulo 4. O sea que el demonio conoce a Jesús. ¿Y cómo lo conoce? Si Jesús acaba de aparecer en la escena y no se ha encontrado con ningún demonio. Jesús se encontró con el diablo. En la tentación. Usted sabe qué pasó allí. Le cuento breve así. ¿Qué pasó allí? Bueno, que después de la tentación, Jesús tiene ese encuentro con Jesús en el desierto. Va con él a un lugar, va con él a otro lugar. Hace lo que hace. Y después que termina, que se dio cuenta que no pudo hacer que Jesús cayese en la tentación, entonces Satanás llamó a todos sus demonios y a todos sus principados y a todas sus potestades y le dijo algo así. No está en la Biblia, es que yo lo veo así. Le dijo algo así. Tengo que decirles algo. Yo he estado rodeando la tierra y me he encontrado hoy con una persona, con un hombre. ¿Saben con quién? Con un hombre idéntico al hombre que estaba en el Edén. Me encontré con un ser idéntico al que estaba en el Edén. Y se parecía al primer hombre. Todos los rasgos eran como los de él. Y les tengo que decir algo. Yo les voy a decir a ustedes, ¿quién es ese hombre? Y le dijo, ese hombre, yo escuché decir desde una nube, ese hombre es el Hijo de Dios. Así que estén preparados para que sepan que cuando Él aparezca, Él es el Hijo de Dios. Proclámenlo cuando lo vean. Cuando lo vean, para que los que escuchen crean que nosotros somos aliados.
nosotros somos aliados, estamos juntos en esto. Por eso le dijeron, tú echas fuera demonios en nombre de Belcebú, y tú haces lo otro porque el diablo está contigo, y las obras que tú haces pues son las de Satanás. Y por eso Jesús mandaba a que los demonios, cuando lo veían, Jesús le decía, cállate, que fue lo primero que le dijo Jesús, enmudece, haz silencio. Jesús lo hacía no porque no querían que supieran quién era él, sino porque quienes escuchaban eso podían decir, este está en concordancia con los demonios. El verso 35 del capítulo 4 de Lucas dice, Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Todos estaban maravillados, dice, y se decían unos a otros, nunca habían escuchado eso. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda? Oiga, dice manda, está mandando ahora, tiene poder, tiene autoridad y manda a los espíritus inmundos, y los espíritus inmundos salen. El verso 41 dice, salían demonios de muchas personas dando voces y decían, tú eres el Hijo de Dios. Sabían que Jesús era el Cristo. O sea que ya se descubrió que Jesús era el Cristo. Ese es el escenario en el cual Jesús está en la tierra. He hablado del escenario de Adán, he hablado del escenario de Luzbel, ahora estoy hablando del escenario al cual entra Jesucristo. En Marcos 3, 11 y 12 dice, la autoridad, cuando leemos, es el derecho legal para ejercer el poder. La autoridad es el derecho legal. ¿Quién le dio autoridad? Están preguntando acá las personas. ¿Quién le dio autoridad? ¿Quién le dio poder? ¿Quién le dio el derecho? La autoridad es el derecho legal para ejercer el poder y para actuar como Dios actúa. Eso es autoridad. Actuar como Dios actúa, pero tienes derecho. Así que la Biblia dice que Dios nos ha dado, óigame, que Dios nos ha dado a nosotros ese poder. Dice la Biblia que Jesús dijo, en mi nombre ustedes pueden echar fuera los demonios. En mi nombre van a echar fuera los demonios. Marcos 16, 15 lo dice. Echa fuera los demonios en mi nombre. Yo te doy el derecho legal para que tú enfrentes al diablo. En Marcos 3, 11 y 12 dice que los espíritus inmundos al ver a Jesús, dice, se postraban delante de Jesús y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Marcos 1, 34, echó fuera muchos demonios. Tenía autoridad Jesús, tenía poder, tenía dominio y no les dejaba hablar porque no lo conocían. Entonces, yo estoy diciendo que ese es el escenario en el cual se desenvolvió Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando Jesús murió y resucitó, Satanás fue certificado como ilegal. Es ilegal. Y eso quiere decir que ahora Satanás no tiene derecho. Satanás puede estar aquí en la tierra y puede poseer gente y puede hacer lo que hace, pero Satanás no tiene derecho legal. Le fue quitado. Está en la Biblia. Hechos 2:22 dice, hombres de Israel, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Si Dios aprobó a Jesús Nazareno, es que desaprobó al diablo. Dice que Jesús fue aprobado por Dios. Dios está dando testimonio de Jesús. El Espíritu Santo lo aprobó y el diablo fue despojado de todo lo que se había apoderado cuando Adán pecó. Jesús lo recobra, lo retiene. Estoy hablando de Jesús. Pablo dice, el postrer Adán vino a darnos vida espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente. Y el postrer Adán, después de vencer al diablo, vino para darnos vida espiritualmente. Y nos entregó la autoridad, dice la Biblia. Nos entregó el poder, dice la Biblia, para echar fuera al maligno y además para anunciar con ese poder el evangelio, la predicación del evangelio. Esos son las esferas de autoridad en las que se movió Jesús y simultáneamente las esferas de autoridad en las que tú y yo tenemos que movernos como iglesia. En Mateo 28, 18 dice que Jesús dijo así, toda autoridad, dice, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso significa que Dios le quitó toda la autoridad al diablo y se la dio a Jesús legalmente. Efesios 1:21 dice, Jesús está sentado por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombre. O sea que Dios le dio a Jesús un poder que no conocido aquí en la tierra. Filipenses 2:9 dice, Cristo ha sido exaltado por Dios hasta lo sumo. No hay más espacio para exaltarlo. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que le han despojado al diablo. Colosenses 2:10 dice
Él es la cabeza, oiga, sobre todo poder y sobre toda autoridad. Lo que quiero decir en esta tarde es que Dios ha restituido la autoridad al hombre, la autoridad que el diablo le arrebató a Adán. Vino Jesucristo y la ha restituido para ti y para mí. Así que hoy no es que sea más fácil ser cristiano, pero hoy hay mejores oportunidades para ti, para mí, para vivir esta vida cristiana victoriosa, gozosa en la presencia de Dios. Y yo no creo que el diablo tenga ese poder para tumbarte, para apartarte del camino cuando tú vas de la mano con el Señor, cuando tú vas de la mano con Cristo. Quiero hacer una oración por ti ahora. Señor, gracias por todo aquel que está allá escuchando, por el que escuche esta palabra. Gracias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que tú puedas hacer viva esta palabra en la vida de cada una de las personas que escuchen. Señor, que esta palabra dé fruto en sus vidas y que si hay un velo, Señor, que ese velo caiga y que podamos entender, Padre amado, que tú tienes todo el poder, toda la autoridad, todo el señorío, y que tú estás de nuestro lado, tú estás de nuestra parte, y que ya tú has vencido al maligno, Señor, y que tú lo has sentenciado, Padre amado, y que tú nos dejaste en esta tierra con el propósito de hacer el trabajo que nos encomendaste, Señor. Dijiste, vayan, prediquen el evangelio, sanen los enfermos, echen fuera los demonios, auxilien a la gente, todo lo que tú has dejado, Señor, para que hagamos. No, nos dijiste, no los dejaré solos, yo les dejaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Él los va a acompañar y va a respaldar las cosas que ustedes hagan con milagros, con señales y con prodigios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así que bendice a cada amigo, bendice a cada hermano, bendice a cada oyente, Señor, en esta tarde. Y en el nombre de Jesús, Padre mío, recibe tú toda la gloria y toda la honra y todo el poder. Amén y amén. Dios te bendiga abundantemente.